Buena clase, aquí estamos, en la casa de Quevedo. Y para que luego digáis que la literatura es aburrida, así se pasaron toda la vida tirándose pullas. ¿Y quién mejor que para hablar de esta rivalidad de estos dos titanes que nuestro escritor Alejandro Sánchez García? Bueno, realmente esto no era una rivalidad, era un duelo literario. Estos dos eran unos ascetas del verso y también eran muy satíricos, por tanto se tiraban pullas cada vez que podían. Uno. Eran dos visiones de la vida y la forma en la que enfocar la poesía. Esta rivalidad no surge aquí en Madrid, sino allí en Valladolid en 1601, cuando trasladaron las Cortes. Ahí se juntan los poetas y, para llamar la atención, Haréis, ¿cómo llamaban la atención? Pues tirándose bif unos a otros. Góngora era una persona ya respetable y para cuando hizo su primer poema, Quevedo solo tenía 1 año. ya en Valladolid, Quevedo tenía que hacer méritos. ¿Y cómo hacía méritos? Pues atacando, en este caso, a sus colegas literarios. Uno, que era fácilmente atacable, era un presbítero cordobés, Luis de Góngora, mayorcito, cuyos versos no encajaban en el concepto poética y filosóficamente de Quevedo. Pero Quevedo era más conciso y a Luis de Góngora le gustaba más el hipérbato, las figuras literarias, el latín y... Al principio la enemistad era lingüística, pero luego ya cuando se trasladaron aquí no tuvieron ningún tipo de reparo lingüístico. Estos ya no tenían ningún reparo en tirarse pullas y Luis de Góngora le decía a Quevedo que bebo, porque le gustaba mucho irse a las tabernas. Sin embargo, Quevedo le decía el peor insulto que se podía decir en ese siglo, que era judío. Quevedo le decía que iba a untar sus versos en tocino para que no se los comiese. Esto, si se hubiese llegado a publicar, hubiese sido una locura. Pero lo peor llega con el desahucio de Góngora. Góngora se tiene que ir de esta casa porque a él le gustaba mucho el juego y tal, y perdió muchísimo dinero. Entonces se volvió a Córdoba con su familia. Y antes de eso, Quevedo compró todo el edificio y le dejó a él solo para demostrarle que él era el mejor, por así decirlo. Y entonces, al primer impago, le echó de la casa y sacó todos sus muebles a la calle y los desgongorizó personalmente, es decir, los limpió y todo eso.